Buenas tardes, compañeros. Ya estamos de regreso después del periodo de exámenes. Con las irregularidades que hemos tenido, ¿verdad? Por causas de fuerza mayor y muy ajenas a nosotros. Se ha llevado pues a cabo el desarrollo de este curso y los demás cursos que acompañan al 10º semestre. Quedan ustedes mucho estudiar de su parte para reforzar muchas de estas cuestiones que hemos venido hablando. Entonces, desde ese punto de vista, les he dejado algunos temas para que lo investiguen, lo lean, ¿va? Porque va a repercutir pues en el cúmulo de conocimientos que ustedes deben adquirir, ¿no? Dentro de ellos tenemos lo que son los derechos civiles, ¿verdad? Garantías individuales. Entonces, las cuestiones tienen que estar bien analizadas, bien estudiadas. Les van a servir no solo para este curso, sino para el ejercicio de su profesión, ¿verdad? Entonces, viendo esto, vamos a proseguir con el desarrollo del curso. Ahora ya pasamos a la segunda etapa del curso. Ahora ya pues hemos visto todo lo que son las partes, la parte general, ¿verdad? Las generalidades, su definición, sus fuentes, su evolución histórica, sus características, los principios, las limitaciones, la aplicación de leyes extranjeras, la limitación de leyes extranjeras, el planteamiento del problema, ¿verdad? Y otras cuestiones que hemos visto, pues, ¿verdad? Relacionadas con generalidades. Ya en la segunda parte ya vamos a entrar en temas más puntuales. Aquí empezaríamos con la nacionalidad, acompañado de la ciudadanía y la condición jurídica de los extranjeros. Como que van bastante vinculados estos temas, más que todo la nacionalidad y la condición jurídica de los extranjeros. Como ustedes ven, aquí ya vamos a desarrollar dos de los temas cardinales del derecho internacional privado, como lo planteamos al principio, ¿verdad? Que se ocupaba de tres problemas fundamentales: lo que respecta a la nacionalidad, lo que respecta a la condición jurídica de los extranjeros y por último a la aplicación de leyes en el espacio. ¿Verdad? Vimos que con relación a la nacionalidad, las personas se dividen en dos, ¿verdad? En dos categorías, en dos clases: los nacionales y los no nacionales o extranjeros. Y eso tiene su razón de ser, ¿verdad? Entonces, la ciudadanía, pues es otro tema ya con carácter político, ¿verdad? Ya lleva situaciones de carácter político. Y la condición jurídica de los extranjeros, muy importante. Entonces, aquí vamos a utilizar diferentes leyes como la Constitución Política de la República, la ley del organismo judicial, la ley de nacionalidad, la ley de nacionalidad, el Código de Migración, para que ustedes empiecen ya a recopilar. Los que no tienen su constitución, pues pueden ir a traerla ahorita, y los que tengan su ley de nacionalidad también, pues lleven ahorita a su lugar. Porque vamos a hacer uso de estas leyes. O sea, ahorita vamos a manejar más leyes, ¿verdad? Posteriormente, ya vamos a entrar a lo que es derecho civil internacional privado. Ese es un tema bastante amplio, que como ustedes ven, vamos a ir desarrollándolo, pues,
ya empezaríamos con la continuación del estatuto personal, ¿verdad? El estado y la capacidad. Y ya entramos directamente a lo que es el domicilio, la ausencia, el matrimonio, el divorcio, todo lo que respecta al matrimonio, ¿verdad? Su nulidad, paternidad y filiación, temas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Legitimación, alimentos, patria potestad, la tutela, sucesiones, registro civil. Siempre dentro del desarrollo del derecho civil internacional privado estaremos tocando el tema también de el estatuto real, la propiedad. Y se terminaría con los tres temas siguientes. El principio de autonomía de la voluntad. ¿A qué les suena eso a ustedes? Cuando hablamos del principio de autonomía de la voluntad. Porque vamos a hablar de obligaciones y contratos. Y forma de los actos jurídicos. De esto ya hemos visto un poco, ¿verdad? Ustedes, y como ven, volvemos a ver, ¿verdad? Ustedes recuerdan, o estos ya lo recuerdan ustedes como un curso que ya lo vieron, solo que ahora va a estar el elemento extranjero. ¿Cómo funciona? ¿Verdad? ¿Qué leyes podemos utilizar para resolver estas situaciones? Y como ven, lo que respecta al derecho civil está dividido, ¿verdad? Como en tres partes fundamentales. La primera se refiere a las personas y a la familia. A las personas y a la familia cuando hablamos del domicilio, la ausencia, matrimonio, divorcio, nulidad del matrimonio, paternidad y filiación, legitimación, alimentos, patria potestad, tutela, sucesiones, registro civil. Esta es una parte, ¿verdad?, del derecho civil que ustedes ya la conocen. Posiblemente pasamos a otra parte, ¿verdad? Del estatuto personal pasamos al estatuto real, ¿verdad? Los bienes y la propiedad. Para concluir con lo que es las obligaciones y contratos. Todo esto, pues, ya nosotros partimos de la idea que ustedes ya tienen conocimiento, si no sólido, por lo menos bastante cercano, ¿verdad?, a su conocimiento para poder nosotros desenvolvernos. Si ya se les olvidó, pues ahí tienen sus leyes, tienen los libros sobre el que estudiaron. Como yo les digo, en derecho civil nosotros nos utilizamos a Puig Peña, aunque no se pronuncia Puig, ¿verdad? Pues nosotros sí lo conocimos y así está escrito, Puig Peña, Julien Bonecase, Diego Espín Cánovas, Jaime Guasp, por decirles algunos, ¿verdad? Y aquí he visto unos estudios del mi muy recordado profesor, el licenciado Rubén Contreras Ortiz, un gran maestro, un gran profesional. Tiene un libro muy bonito. Está también la tesis que presentó el licenciado Juan Francisco Juárez, su tesis de grado, muy interesante. Ustedes hablan sobre derechos reales. Eso les puede servir también como recopilación de libros para su privado. La tesis del del licenciado Juan Francisco Flores Juárez es una tesis muy bonita, muy bien elaborada, bien enfocada y sobre todo como que resume ese conocimiento, ¿verdad? Como que lo resume, lo comprime. Es muy útil. Si ustedes pueden hacer, yo les recomendaría que se hicieran de esa obra. Muy buena. La tesis del doctor Ricardo Alvarado Sandoval también sobre contratos.
Él también hace un estudio muy pormenorizado de los contratos, los desglosa, los sistematiza, los esquematiza bien. Esos son libros muy valiosos que les pueden servir mucho a ustedes para su examen privado, y desde ya podrían ustedes empezar a buscarlos, a hacer acopio de ellos, ¿verdad? Porque no solo va a ser en este curso, sino también en los, para su privado, que son los libros que yo conozco, los libros también del doctor Vladimir Osman Aguilar, también muy interesante. Lo importante de estos autores es que, aparte de ser catedráticos universitarios, de ser muy buenos catedráticos, sus libros tienen un contenido bastante rico de conocimiento, ¿verdad? El doctor, pues, Vladimir también ha hecho estudios sobre los contratos y todas esas cuestiones, y son muy buenos, ¿verdad? Estos tres autores que les he mencionado, esas sus obras son muy buenas y no son como para, pues, son accesibles, ¿verdad? Son los que yo conozco, ¿verdad? Los que no les digas, no les estoy diciendo que no sirven, ¿verdad? Simplemente no los conozco, pero ustedes conocerán otros autores nacionales, catedráticos de la facultad también, principalmente sería importante, ¿verdad? Que habrán hecho algunos otros estudios y los habrán aportado a la bibliografía de nuestra facultad. Pues también pues son importantes, porque, como les digo, son personas que conocen, ¿verdad? Dónde se puede aportar para que ustedes tengan un conocimiento más sólido de estos temas, ¿verdad? Pues yo les menciono a estos autores porque los he visto, he leído sus obras y son muy interesantes. Incluso les digo que la tesis del doctor Ricardo Alvarado y del doctor Juan Francisco Flores Juárez me sirvieron para estudiar para mi privado. Con decirles eso, ¿verdad? Son temas son obras muy adecuadas, ¿verdad? Para el nivel ya que ustedes están, ya casi abogados, pues yo siento ya comprenden pues bien esa lectura y les va a servir de mucho, ¿verdad? Para penal tenemos, sí, bueno, penal sí teníamos yo tenía un manual que había hecho el licenciado Aníbal de León Velasco, no sé quién, que en un descuido me lo quitaron de mi escritorio, estudiando para el privado, no sé quién. Ya no volví a encontrar un tomo muy resumido que tenía él sobre los elementos del tipo, de todos los tipos, cómo se calificaban y cómo se determinaban los elementos del tipo penal, para derecho penal. Ya no lo localicé, ya no vi esa obra que hizo el licenciado Aníbal León Velasco, otro trabajo muy interesante, muy interesante. Como les digo, hay catedráticos de la facultad que han hecho trabajos muy buenos, ¿verdad? Pero no han tenido la divulgación necesaria, se los digo, para que ustedes pues tomen nota de ello. Y si ustedes tienen curiosidad, si ustedes tienen interés, ¿verdad?, en profundizar, pues esos libros les van a servir de mucho para avanzar, ¿verdad? Y les podrían servir de mucho para el presente curso, porque alimentan bastante, ¿verdad? Como les digo, entonces aquí empezamos con la nacionalidad, la condición jurídica de los extranjeros, la ciudadanía, y empezamos posteriormente con lo que es derechos civil internacional privado propiamente dicho, ¿verdad? Entonces empezamos con la primera parte, que es la de las personas y la familia, ¿verdad? Se refiere mucho al estatuto personal que habíamos visto antes, someramente, ¿verdad? Hoy lo vamos a ver un poco más detenidamente, para continuar con lo que es el estatuto real y la propiedad, casi como está organizado nuestro Código Civil, ¿verdad? Y empezamos con el principio de autonomía de la voluntad posteriormente, para caer en lo que son las obligaciones y contratos y la forma de los actos jurídicos. Entonces, ven, pues aquí tenemos bastante materia para hablar, ¿verdad? Y lo importante es que ustedes, como les digo, tengan una base.
La nacionalidad se discute, fíjense ustedes, si pertenece propiamente al derecho internacional privado, este tema, ¿verdad? O si pertenece al derecho constitucional. Como le digo, nuestro curso es un curso muy complicado en ese sentido, ¿verdad? No tiene una pureza químicamente, ¿verdad? Individualizable, para decir, bueno, esto pertenece a este tema. Pero sí, el doctor Federico Dunkervix nos habla un poco de eso. Lo importante es que sobre la nacionalidad, aunque en principio es un tema constitucional, el hecho de, ¿verdad? Que la, pues, disculpen, ¿aló? Ah, perdón. Entonces, habíamos dicho pues que aunque esté en el derecho constitucional, también tiene mucha incidencia en el derecho internacional privado. Ya vimos incluso que es uno de los temas cardinales, ¿verdad? Del derecho internacional privado, acompañado de la condición jurídica de los extranjeros y la aplicación de leyes en el espacio. En primer lugar, la nacionalidad es un punto de conexión. Y como un punto de conexión influye directamente en la consecuencia jurídica de la norma de derecho internacional privado. Miren qué importancia tiene. La nacionalidad como punto de conexión va a influir directamente en la consecuencia jurídica de la norma jurídica de derecho internacional privado. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? ¿Cuál es la consecuencia, sí, de la norma de derecho internacional privado? ¿Cuál es? ¿En qué consiste esa consecuencia? Y vemos que la norma jurídica en general, su consecuencia regularmente se traduce en el reconocimiento de derechos subjetivos y la imposición de obligaciones jurídicas. Pero la norma de derecho internacional privado no concluye ahí. La norma de derecho internacional privado, su conclusión es diferente. Va a radicar en remitir, guiar, señalar. Y muchas veces la nacionalidad va a determinar, ¿verdad? Esa consecuencia. Entonces, debemos tener presente que en primer lugar, la nacionalidad es un vínculo. Es el fundamental, ¿verdad? La nacionalidad es un vínculo. ¿Un vínculo entre quiénes? Entre un Estado y una persona jurídica. O sea, su nacionalidad, la nacionalidad suya, ¿verdad? Es entre usted y el Estado, únicamente. Pero ahí no están ni sus primos, ni sus hijos, ni sus señores padres, ni sus abuelitos, ni sus mejores amigos. No, es entre usted y un Estado determinado. Por eso es exclusivista, ¿verdad? No la podemos compartir con nadie más. Por eso ese vínculo es muy importante, ¿verdad? Entonces, entre una persona y un Estado. ¿Qué características tiene ese vínculo según el doctor Larios Ochaita? Dice que es un vínculo no voluntario en su origen para los estados que adoptan el jus soli. Es no voluntario en su origen. Nosotros nacimos en Guatemala.
y adquirimos la nacionalidad guatemalteca. Pero eso no lo elegimos nosotros, ¿verdad? Una circunstancia, de hecho, ¿verdad? Que provocó que nosotros adquiriéramos una determinada nacionalidad. Pero la circunstancia está muy relacionada con cuestiones jurídicas, políticas, económicas. Entonces, es un vínculo no voluntario en su origen. 2, es un vínculo voluntario en su permanencia. Fíjense, es un vínculo voluntario en su permanencia. O sea, nosotros, por determinadas circunstancias, continuamos siendo guatemaltecos. Permanecemos siendo guatemaltecos. Tenemos esa voluntad, ¿verdad?, de seguir siendo guatemaltecos. Pero bajo determinadas circunstancias podríamos cambiar, ¿verdad?, de nacionalidad. Entonces es un vínculo no voluntario en su origen, pero sí es voluntario en su permanencia. Es un vínculo necesario, ¿verdad? ¿Por qué? En principio, todo individuo, toda persona debe pertenecer a un régimen político de algún estado. O sea, no tener nacionalidad puede constituir un problema, ¿verdad? Podría constituir un problema. La repatriación. Aquel caso que les conté del cosmonauta soviético, ¿verdad?, que estaba en el laboratorio espacial cuando cae la Unión Soviética y desaparece como Estado. Ahí se creó un gran problema. ¿A dónde regresaba él? Si ya no tenía nacionalidad. Él estaba en el espacio y estando en el espacio desaparece la Unión Soviética. Y la Unión Soviética lo había enviado al espacio. Ya no existía. Ese es un problema. Pero también es un vínculo exclusivista, ¿verdad? La relación sea entre un Estado y una persona determinada. Y en principio, vamos a poner, en principio, ¿verdad?, ningún individuo puede poseer más de una nacionalidad. En principio, como regla general, ¿verdad?, cada persona puede tener solo una nacionalidad. Porque ya vimos, pues, que sí hay otras situaciones, ¿verdad?, diferentes, pero vamos a reducir esta exposición a las expresiones más, ¿verdad?, básicas de la nacionalidad. Efectos de la nacionalidad. ¿Qué efectos tiene tener una nacionalidad? Otorga derechos políticos. Impone deberes militares. Capacita para ciertas funciones públicas. Da derecho a un pasaporte. Da derecho a invocar la protección diplomática, ¿no?, cuando el caso lo amerita, ¿verdad? Da derecho a que nosotros invoquemos la protección de nuestro Estado. Posibilita la repatriación, de lo que les hablaba del cosmonauta. ¿A dónde regresaba? Igual, pues aquí en Guatemala muchas comunidades indígenas, en resguardo de su vida, tuvieron que salir huyendo de Guatemala a ciertos países, principalmente hacia México. Y ahí estuvieron. Incluso yo en el transcurso de mis años de dar clases, ¿verdad?, le di clases creo que a 1 o 2 personas
que nacieron ahí en México en estas formas de conflictos, ¿verdad? Y habían regresado a Guatemala, pero habían nacido allá, bajo un estatus especial, ¿verdad? Ahí voy a esto. Cuando el conflicto, pues, formalmente terminó, regresa todas las personas que se habían ido, las regresaron acá. Ese es repatriar, ¿verdad? Porque ellos tenían una nacionalidad. Y esa nacionalidad permitió la repatriación, ¿verdad? Y posibilitó otra vez la reubicación de estas personas aquí en su país. Entonces, también es importante, ¿verdad? Da derecho a poseer bienes inmuebles en zonas restringidas, consideradas de interés nacional por razones de seguridad. La faja, los 15 kilómetros que tenemos nosotros por ahí. Solo guatemaltecos podemos poseer allí. También da derecho a la práctica de ciertas profesiones liberales. Por ejemplo, el notariado. El notariado. ¿Verdad? Que conlleven el depósito de la fe pública del Estado. ¿Verdad? Da derecho a obtener ciertas concesiones estatales. Hasta hace poco las concesiones eran únicamente para los nacionales. Ahora pues con la entrada de otros gobiernos que vieron buen negocio en estas situaciones, porque no hay otra explicación, posibilitaron, ¿no?, que las concesiones fueran también para personas extranjeras. Hay concesiones, ¿verdad?, de toda índole. Para cuestiones legales, tenemos lo que es la Constitución Política de la República. Artículo 144. Nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen. Aquí estamos hablando de nacionalidad, ¿se dan cuenta? La nacionalidad es un tema constitucional, pero también puede ser un tema de derecho internacional privado, ¿verdad? Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas, y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyen la Federación Centroamericana. Si adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios internacionales. Naturalización, ya es otro tema, ¿verdad? Son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Esa es la nacionalidad adquirida que le llaman, ¿verdad? Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo limitaciones que establezca la Constitución. Ciudadanía. Son ciudadanos guatemaltecos mayores de 18 años de edad. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establece esta Constitución y la ley. Suspensión, pérdida y recuperación de la ciudadanía. La ciudadanía se suspende, se pierde y se recobra de conformidad con lo que preceptúa la ley, al igual que la nacionalidad. La nacionalidad se adquiere, se suspende, se pierde y se puede recobrar también. Entonces, como ven, tenemos la nacionalidad en materia constitucional. Respecto de nuestras leyes internas tenemos, sí, Evelyn, Rocío. Buenas noches, Lick. Disculpe la interrupción. En el caso de la excepción que está en el artículo 144,
de los hijos de funcionarios diplomáticos, ¿a qué se refiere, Lick, perdón? Sí, fíjese que aquí nos habla, ¿verdad? Dice, ¿quiénes pueden ser guatemaltecos? Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves de aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Aquí nos pone dos situaciones diferentes. La primera, ¿verdad? Son guatemaltecos los nacidos en el territorio de la República, ¿verdad? De naves y aeronaves guatemaltecas. Es decir, aquí no está tomando en cuenta la nacionalidad, está tomando en cuenta el lugar de nacimiento. Y es lo que vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Esa es lo que la doctrina se llama el jus soli, el derecho del suelo. Si usted nació aquí, usted es de aquí. Esa es una hipótesis, pero también, como ustedes ven, hay otra. Y, dice, y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Es decir, que si se van los compatriotas a otro lugar y por X o Y razón tienen sus hijos afuera, estos hijos también pueden ser considerados guatemaltecos de origen, aunque no hayan nacido en nuestro territorio. Aquí está tomando en cuenta la sangre, no el suelo, la sangre de los padres. ¿Ah? Son dos posiciones. Pero, ¿qué sucede cuando un diplomático tiene su hijo aquí en Guatemala? Para los efectos de derecho internacional se le considera, pues, como diga la ley del país de donde es el diplomático. Aquí no se le aplica esto a ellos por su estatus diplomático, ¿verdad? Entonces serían, aunque hayan nacido en nuestro territorio, se consideran de la nacionalidad del país de donde que están representando, ¿verdad? Esa es la excepción que dice acá. Gracias, Lick, muy amable. Bueno, como ven, siempre hay sus excepciones, ¿verdad? Y entonces, tenemos nuestra ley de nacionalidad. Esta es el decreto 1613 del Congreso de la República. Esta ley data del año de 1966, en el tiempo del presidente licenciado Julio César Méndez Montenegro. A la sazón, este licenciado fue catedrático de Derecho Internacional de la facultad, incluso antes que yo entrara a la facultad. Julio César Méndez Montenegro. Como ustedes ven, es una ley ya que tiene sus buenos años, ¿verdad? Entonces, Licenciado, disculpe, ¿de 1900 cuánto dijo? 66. Gracias, Lick. Bueno, tiene más de 50 años. ¿Verdad? Entonces, esta pues, y quiero que apunten esto sí es importante ustedes. Una vez lo voy a decir y por favor lo van a tener presente. Y eso por favor me pone mucha atención. Aquí, por ejemplo, el artículo 1 de esta ley de nacionalidad dice: la nacionalidad guatemalteca es el vínculo jurídico político existente entre quienes la Constitución de la República determina y el Estado de Guatemala. ¿A qué voy con esto? Por eso les dije el año 1966. Estaba vigente otra constitución.
Entonces, y eso quiero que lo subrayen y lo apunten ahí, cuando esta ley se refiere a la Constitución política, se está refiriendo a la Constitución de 1965, no a la actual. Entonces, lo que nos toca es buscar los artículos correspondientes en nuestra ley, ¿verdad? Porque por ejemplo, el artículo 40, miren ustedes, de la Ley de Nacionalidad dice, la naturalización declaratoria se adquiere en virtud de lo establecido en los incisos 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 7 de la Constitución. Nosotros vamos a nuestro artículo 7 de esta Constitución y nada que ver, miren. Notificación de la causa de detención. Toda persona detenida debería ser nada que ver, ¿se dan cuenta? Porque esta ley se está refiriendo a otra Constitución. Ahora, si ustedes son curiosos, localicen la Constitución de 1965, ahora es fácil. Antes teníamos que ir al digesto. Yo todavía, sí, estudiamos esta ley de nacionalidad con la Constitución estaba vigente cuando nosotros cerramos. Todavía estaba vigente la otra Constitución. Ah, no, ya no. Era la otra. Pero en ese tiempo nos cambiaron. Pero ahí nos cambió todo, ¿verdad? Y así como ustedes aquí, ya esta ley pues ya está afectada en cuanto a la Constitución. Cuando la ley de nacionalidad contenida en el decreto 1603 del Congreso de la República remite a la Constitución, está remitiendo a una Constitución diferente a la que actualmente está en vigencia. Entonces, cuando ustedes se dirijan a ella, no van a encontrar nada parecido, como dice ahí, ¿verdad? La autorización declaratoria se adquiere en virtud de lo establecido en tales incisos del artículo 7 de la Constitución. El artículo 7 de nosotros no dice nada de esto, no habla nada de nacionalidad, de naturalización, me habla de notificación de la causa de detención. Pues bueno que lo busquen para que ustedes vayan ubicándose bien. Bueno, esta es la primera observación, ¿verdad? Y es una ley bastante antigua, por eso que me tomé el tiempo de decirles en qué época. Entonces dice aquí que la Constitución política establece que la ley regulará todo lo relativo al procedimiento en materia de nacionalidad y que además es necesario dictar normas que permitan aplicar las disposiciones constitucionales con base en los principios del derecho, de acuerdo a los intereses nacionales y en armonía con el ideal centroamericano, considerando que es imperativo resguardar la nacionalidad guatemalteca frente a determinadas prácticas internacionales. Fíjense, en protección de la nacionalidad guatemalteca y defenderla de actitudes que tiendan a socavarla, lesionando al mismo tiempo los sentimientos cívico-sociales. En el tiempo había mucha efervescencia, ya empezábamos a tener ya una convivencia global en el mundo, ¿verdad? Ya Estados Unidos era una gran superpotencia, la Unión Soviética también estaba en el cenit, ¿verdad? Europa dividida. Había terminado la guerra de Corea, empezaba la guerra de Vietnam, estaba en sus inicios la guerra de Vietnam. El movimiento insurgente guerrillero en Guatemala empezaba y en Colombia, en América Latina, se estaba asentando el sistema socialista de gobierno y organización de Estado de Cuba. Pero era un mundo muy efervescente.
En estos años, en Guatemala se asesinaron a 2 embajadores, uno de Estados Unidos y uno de Alemania, Von Preti de Alemania y Gordon Main de los Estados Unidos. Fueron asesinados aquí en Guatemala. Imagínense qué conflictos habían, ¿verdad? Y frente a ello también, nuestra legislación se estaba preocupando de la nacionalidad guatemalteca. Frente, dice, me imagino que había mucha efervescencia en ese tiempo. Y pues se decreta esta ley. En ese tiempo la legislación era muy técnica. La gente sí sabía lo que proponía. Si ustedes se han dado cuenta en nuestros días, los periodistas que no son muy eficientes, pero por lo menos llegan a esto, le han preguntado a los ponentes de la iniciativa de ley, a los diputados ponentes de la iniciativa de ley, y no la conocen. No la conocen. Eso debería ser castigado con cadena perpetua, ustedes. Ni siquiera tarjeta roja. ¿Cómo hacer una persona que va a proponer la ley y no la conoce? Muchos diputados han dicho, mire, usted que fue el ponente, no, es que no la conozco bien a mí. Entonces, mucha responsabilidad. Y aquí, pues, entonces desarrolla este tema muy importante, ¿verdad? Dice entonces, la nación guatemalteca es un vínculo jurídico, político, existente entre quienes la Constitución de la República determina. En este caso sería en el artículo 144, ¿verdad ustedes? El artículo 144 constitucional. Y el Estado de Guatemala, únicamente. Tiene por fundamentos un nexo de carácter social, una comunidad de existencia, intereses, sentimientos. Imagínense todo lo que es la nacionalidad. Como decía, veníamos de un caso muy importante, el caso Nottebohm, que ganó Guatemala, que le dio un nuevo enfoque a la nacionalidad en el ámbito internacional. Ya no es únicamente jurídico, sino que implica más, es mucho más amplio. Y dice, bueno, ¿y eso qué implica? Dice, implica derechos y deberes recíprocos. Ahí está el quid del asunto, miren. Esos derechos y deberes recíprocos son lo que nos van a diferenciar de los extranjeros. Porque los extranjeros no van a tener ese mismo cúmulo de derechos y deberes recíprocos. Esta es una diferencia fundamental, fundamental. Y esto es lo que implica el derecho internacional privado. ¿Por qué? ¿Qué implica esos derechos y deberes recíprocos? Que también los extranjeros van a tener su propio cúmulo, ¿verdad? Y nos va a diferenciar de los nacionales. Entonces tenemos esta situación, ¿verdad? Pero también tenemos el Código de Derecho Internacional Privado. El Código de Derecho Internacional Privado también se refiere a la nacionalidad, como ven. Como digo, en principio es un tema constitucional, porque es la Constitución la que determina quiénes son, a quienes considera nacionales, pero tiene una incidencia directa, indiscutible en el derecho internacional privado. Entonces, el derecho constitucional tenemos su adquisición, ¿verdad? Su forma de adquirirla, pero en el derecho internacional privado tenemos las consecuencias que produce en el espacio la nacionalidad.
cuando hay un aparente conflicto, ¿verdad? O nosotros estamos como elemento extranjero en otro lugar, la nacionalidad cuenta mucho. Incluso la nacionalidad hacia nosotros respecto a Guatemala tiene implicaciones de carácter penal que no la tendríamos en ningún otro país. Bueno, artículo 9. Cada estado contratante aplicará su propio derecho a la determinación de la nacionalidad de origen. Guatemala lo determina, ¿verdad? Los nacidos en el territorio nacional y los nacidos fuera del territorio, hijos de padre o madre guatemalteco, ahí Guatemala está determinando en atención a su propia soberanía e intereses a quienes va a considerar guatemaltecos de origen. Y lo dice, ¿verdad? En el artículo 144. Y aquí respeta esa situación el Código de Derecho Internacional Privado. Cada estado contratante aplicará su propio derecho a la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona individual o jurídica, fíjense, o individual o jurídica. Hablamos de persona jurídica individual y persona jurídica colectiva, ¿verdad? Porque antes así se le decía persona individual y persona jurídica. Pero las dos son personas jurídicas, ¿verdad? Ahora ya lo saben ustedes. Individual y colectiva. Así como de su adquisición, cómo se adquiere, se puede perder, se puede reintegrar. ¿Verdad? O sea, miren, la nacionalidad es dinámica, no es estática ni rígida como ustedes ven, ¿verdad? Entonces, cada estado contratante aplicará su propio derecho a la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona individual o jurídica y de su adquisición, pérdida o reintegración posteriores, o sea, se puede recuperar. Cuando una de las nacionalidades sujetas a controversia sea la de dicho estado. En los demás casos regirán las disposiciones que establezcan los artículos restantes de este capítulo, ¿verdad? Aquí pues nos da parámetros relacionados con la nacionalidad en el ámbito internacional privado. Bueno, entonces viene este tema, determinación de la nacionalidad. ¿Cómo se determina la nacionalidad? Obviamente, el nacimiento de una persona es fundamental, ¿verdad? En lo que respecta a la nacionalidad. Pero la pregunta es, ¿ese nacimiento en dónde? Para Guatemala, puede ser en nuestro propio país o puede ser en el extranjero, dependiendo en el extranjero. Va a depender de algo fundamental. Entonces, muchos estados se dividen en dos para la adquisición de la nacionalidad. Aquellos que determinan la nacionalidad por el lugar del nacimiento y otros que determinan la nacionalidad por la nacionalidad de los padres. Por el lugar de nacimiento o por la nacionalidad de los padres. Bien. Entonces, esto da lugar a dos corrientes o dos escuelas. Está la corriente del ius soli, quiere decir derecho al territorio, ¿verdad? Derecho del suelo, derecho del territorio del país en el que se nace. Es el ius soli. Y otros, la corriente del ius sanguinis. Cuando hablamos de ius sanguinis estamos hablando de la nacionalidad de los padres.
Entonces, en uno es en atención al lugar de nacimiento y en el otro en atención a sus padres. ¿Qué corriente sigue Guatemala? Ahí nos remitimos al artículo 144 constitucional y vemos que Guatemala acepta las dos corrientes. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República. ¿Qué corriente es? Ius Soli. Pueden poner ahí ustedes. Ius Soli. Dice naves y aeronaves guatemaltecas, que se les considera una extensión del territorio. ¿Va? Y, ahí viene otra posición, los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Entonces Guatemala acepta o sigue las dos corrientes. La ius soli, guatemaltecos nacidos personas nacidas en el territorio, o ius sanguinis, nacidos fuera del territorio, pero hijos de padre o madre guatemaltecos. Entonces, según el artículo 144 de la Constitución Política de la República, Guatemala sigue las dos corrientes, tanto la del ius soli como la del ius sanguinis. ¿Verdad? Entonces, como ven en nuestra legislación es bastante amplia al respecto. También habla de los centroamericanos, ¿va ustedes? Y también se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales de nacimiento de las repúblicas que constituyen la Federación Centroamericana, pero debe cumplir, ¿verdad?, con ciertos requisitos. No es automática. En primer lugar, deben adquirir domicilio en Guatemala. Aquí ya entramos a otro tema, ¿va? El domicilio. Y además, deben manifestar ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos, ¿verdad? Seguir los trámites pues, administrativos para adquirir la nacionalidad guatemalteca. Entonces también pues los centroamericanos pueden estar en este grupo, pero sí deben cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Sí deben cumplir con ciertos requisitos. Entonces, el doctor Federico Dunker Vix, profesor de la Universidad de Chile, dice, la nacionalidad podemos definirla como un vínculo jurídico y político que liga a una persona, natural o jurídica, con un estado determinado y que es origen y garantía de derechos y obligaciones recíprocas. Eso es lo importante, mire. Eso es lo importante de la nacionalidad. En sí misma, pues sí tiene un valor, pero para nosotros lo importante es que ese estatus, esa cualidad de nacional, ¿verdad?, es origen de derechos y obligaciones. Eso es lo importante. Porque como nacional de Guatemala, yo tengo un cúmulo de derechos y obligaciones que no va a tener un extranjero, ¿verdad?, con Guatemala. Ni yo. Si voy a otro país, no voy a tener el cúmulo de derechos y obligaciones que tienen los nacionales del país. Eso es lo importante de la nacionalidad, que otorga un cúmulo de derechos y obligaciones. La nacionalidad es una institución de derecho público. Fíjense su naturaleza, dice Dios. Una institución de derecho público estrechamente vinculada a la soberanía del Estado. Fíjense qué importante. Por eso está en la Constitución, en la propia Constitución.
está estrechamente vinculada a la soberanía del Estado. Se trata en efecto de saber quiénes son súbditos de cada país, lo que ofrece interés para efectos tan fundamentales en la vida del Estado como la defensa nacional y el ejercicio de la soberanía por medio del sufragio. Todo esto, mire cómo va sentando diferencias, ¿verdad? Cada Estado reglamenta las cuestiones sobre nacionalidad teniendo en vista consideraciones de alto interés político. Y de ahí que sus normas figuren en la mayor parte de los países, especialmente en las repúblicas americanas, en la propia Constitución. Porque ese estatus en nosotros va a hacer que participemos de la vida, incluso de la vida política del Estado, incluso la vida política, ¿verdad? Entonces es importante. Sin embargo, teniendo también importancia la nacionalidad para muchos efectos civiles, ¿verdad? ¿Qué efectos civiles también va a poder poseer la nacionalidad? Ya vimos que el derecho internacional, el Código de Derecho Internacional Privado nos habla de derechos civiles. El estudio de la nacionalidad en derecho interno no corresponde estrictamente a nuestra rama del derecho, sino más bien al derecho constitucional, dice el doctor Duncan Biggs, ¿verdad? Solamente la parte relativa a los conflictos de nacionalidad, eso es lo que implica al derecho internacional privado. Los conflictos de nacionalidad, ahí está el elemento extranjero. Como le decía, la nacionalidad en el espacio. Eso es lo que afecta al derecho internacional privado. La nacionalidad en el espacio. Al decir en el espacio estamos diciendo que puede ser, ¿verdad?, donde confluyan distintos ordenamientos jurídicos. Entonces dice, solo la parte relativa a los conflictos de nacionalidad pertenece privadamente al derecho internacional privado y cae dentro de su objetivo, cuál es de dar reglas para la determinación de la ley aplicable. Ante dos, ¿verdad?, ante dos nacionalidades diferentes dentro de un conflicto, ¿verdad?, ¿qué reglas va a proporcionar el derecho internacional privado para determinar cuál va a ser la norma aplicable? ¿Verdad? Entonces, por eso es que se incluye en el derecho internacional privado, pero que en principio su fundamento está en el derecho constitucional. Solo cuando hay los conflictos de nacionalidad, incluso la nacionalidad, aparte de los conflictos que puede dar propiamente dicho, se pueden manifestar dos conflictos de nacionalidad, positivo y negativo, que lo vamos a ver posteriormente, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene tu estudio? La nacionalidad tiene importancia en el derecho internacional privado desde un doble punto de vista. A, para los efectos de determinar la condición jurídica de una persona. La condición jurídica de los extranjeros se incluye ahí, ¿verdad? Eso es importante. Ese es uno de los puntos importantes de la nacionalidad en el derecho internacional privado. Para los efectos de determinar la condición jurídica de una persona, la cual depende en muchos casos de su nacionalidad. Y la segunda, para la acertada solución de los conflictos de leyes que en el espacio, ¿verdad? En el espacio. Dice, entonces, en el derecho internacional privado tiene importancia en dos aspectos, ¿verdad? Para los efectos de determinar la condición jurídica de una persona, la cual depende en muchos casos de la nacionalidad, ¿verdad? Ese es un punto importante. El otro es
para la acertada solución de los conflictos de leyes en el espacio. Como ella va bien, bastante vinculada, ¿verdad? Dice, ¿cómo lo explica? Las reglas del derecho internacional privado se valen, en efecto, para resolver ciertos elementos llamados en términos generales factores o circunstancias de conexión o puntos de conexión, hemos hablado nosotros, ¿verdad? Entre los cuales figuran en primer término la nacionalidad. ¿Se dan cuenta? Es un punto de conexión muy importante. La nacionalidad de las personas, que determina con mucha frecuencia y en muchos países la ley aplicable. ¿Verdad? En atención a su nacionalidad vamos a resolver muchas cuestiones, ¿verdad? A una relación jurídica y la extensión de la aplicación del derecho extranjero. Por otra parte, desde el punto de vista doctrinario, todo un sistema de solución de conflictos de leyes, ¿verdad? Se funda precisamente en la ley de nacionalidad. Debido a esta enorme importancia que reviste la nacionalidad en derecho internacional privado, el Código Bustamante, el que hemos estado viendo, hace referencia a ella en un sinnúmero de disposiciones y aún le dedica un capítulo especial que contiene reglas internacionales sobre materia de nacionalidad, que hemos estado viendo nosotros, ¿verdad? Entonces, ven, la nacionalidad es muy amplia, pero le interesa el derecho internacional privado en cuanto a conflictos de nacionalidad en el espacio y los conflictos que pueden relacionarse en atención a la nacionalidad de las personas. Nos puede dar un resultado totalmente diferente. Aquí en nuestra ley de nacionalidad dice todo lo relativo a la adquisición, conservación, pérdida y recuperación. Fíjense, adquisición, conservación, pérdida y recuperación. 4 situaciones diferentes que pueden darse con relación a la nacionalidad. Se adquiere, se conserva, se pierde y se recupera. 4, según el artículo 2. Se pueden dar 4 situaciones con relación al tema de la nacionalidad. Se adquiere. Nosotros podemos adquirirla, en Guatemala se puede adquirir en atención al lugar de nacimiento o en atención a la nacionalidad de los padres, que sean guatemaltecos, ¿verdad? Para nuestro. Pero también se puede conservar. Nosotros estamos en esa situación, ¿verdad? Conservando nuestra nacionalidad. Pues es un acto, ¿verdad? Que hay que hacerlo. Pero también se puede perder. Podemos perder nuestra nacionalidad y también la podemos recuperar. Y dice, se rige exclusivamente por las leyes guatemaltecas. Estamos hablando de un tema de soberanía del Estado. Guatemala, en su carácter de Estado soberano, determina quiénes son los guatemaltecos de origen y en atención a ello, ¿verdad? Qué cúmulo de derechos y obligaciones puede reconocerle en exclusiva, ¿verdad? A diferencia de otras personas que no tienen esa característica de nacionales. Dice aquí, a ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Una vez adquirida es irrenunciable, aun cuando se hubiera optado por naturalización en país extranjero. Se exceptúan los casos en el cual la renuncia sea obligatoria para dicha naturalización. Los guatemaltecos de origen naturalizados en el extranjero que hubieran perdido la nacionalidad guatemalteca por renuncia obligatoria podrán constituir domicilio nuevamente en Guatemala y recuperar, bueno, bien, como ustedes ven, es muy dinámica.
No es una camisa de fuerza, sino son parámetros que nos dan en todo lo relacionado con la nacionalidad. No se reconoce la naturalización en otro país de guatemaltecos domiciliados en Guatemala, salvo la naturalización de la mujer por matrimonio y siempre que no sea por efecto exclusivo de la legislación extranjera. En los casos de doble o múltiple nacionalidad concurrentes en guatemaltecos de origen, el Estado de Guatemala, dentro de sus límites territoriales, solo entre nuestro territorio, ¿verdad?, les reconoce exclusivamente la propia, solo la nuestra, ¿verdad? Sí estamos en el límite. Sin perjuicio que en el territorio de los estados que les atribuye nacionalidad ejerzan los derechos y obligaciones propios de los nacionales de esos países, no pudiendo en ningún caso invocar otra soberanía frente a la de Guatemala. La nacionalidad adquirida o recuperada conforme a una ley anterior se conserva bajo el imperio de otra posterior. Esto no significa convalidación de actuaciones nulas conforme a derecho. O sea, aquí no se puede, ¿verdad? Bueno, para los efectos de esta ley, artículo 7, los términos de natural, de origen, por nacimiento, referidos a la nacionalidad son sinónimos. El término de nacional por nacimiento incluye tanto nacionales por jus soli como por jus sanguinis. ¿Se dan cuenta? Guatemala, eso va acorde con el artículo 144 constitucional. Y el 144 podemos poner aquí el artículo 7 de la ley de nacionalidad, ¿verdad? Ley de nacionalidad. Ahí nos está diciendo, miren. El término de nacional por nacimiento incluye tanto la nacionalidad por jus soli como por jus sanguinis. Los términos centroamericano y de Centroamérica comprenden las repúblicas que constituyen la Federación de Centroamérica. Artículo 8. Toda persona que esté comprendida en cualquiera de las disposiciones del capítulo 2, título 1 y la Constitución, pues la Constitución ¿de qué año es? 1966. Tiene derecho a que se declare que es guatemalteco o que ha conservado, recobrado o perdido la nacionalidad. Siempre que acredite en forma legal los presupuestos constitucionales del caso, así como las circunstancias que fueren jurídicamente necesarias para su correcta aplicación y cumplan con los requisitos y formalidades correspondientes. Entonces, yo sí los insto, ubiquen esa Constitución y vamos a ver, ¿verdad? Estos son los primeros artículos. El hecho de haber sido reconocido como guatemalteco en un estatus determinado no impide serlo en otro más amplio, siempre que exista fundamento legal. Ven, la cuestión de la nacionalidad es bastante amplia. Y hay dos problemas que pueden presentarse respecto de la nacionalidad. Carácter negativo y de carácter positivo. El negativo es ausencia de nacionalidad. Fíjense que se han dado casos en que las personas no tienen nacionalidad. Se dio un caso muy especial con un campeón mundial de ajedrez en aquel tiempo de la Unión Soviética.
él no estaba de acuerdo con el régimen de su país y renunció a su nacionalidad, siendo campeón mundial de ajedrez y olímpico. Y anduvo sin nacionalidad por el mundo siendo campeón. Ese es un apátrida. Apátrida, sin patria, ¿verdad? A veces se llaman apátridas. Los apátridas, ¿verdad? No tienen patria. Y si se da, se ha dado. Pero también desde el punto de vista positivo, más de una nacionalidad. 2, 3, 4, ¿verdad? La múltiple nacionalidad, ¿verdad? También da lugar a problemas. Entonces son los dos problemas que pueden presentarse respecto a la nacionalidad. Negativo, ¿verdad? Positivo. Negativo, falta de nacionalidad, sin nacionalidad. Hay personas que están sin nacionalidad. ¿Qué sucede con ellas? Y el positivo, múltiple nacionalidad. También provoca problemas, ¿verdad? También provoca problemas. Ya vimos pues que se va a determinar, ¿verdad? Según jus soli o jus sanguini. Pero también nuestra legislación contiene algo relacionado con la... Sí, Gloria Anabeli. Sí, licenciado, ¿existe algún límite de nacionalidades Hasta que no se sepa, puedan no. obtener? No, va a depender de cada uno de los países, ¿verdad? Pero en principio no. Salvo que un país en particular no acepte, ¿verdad? Pero no hay, pues sí. Acuérdate que lo relacionado con nacionalidad se va a regir por las leyes de cada país. ¿Verdad? Y cada país tendrá. Gracias, Lic. Sí. Mire, ¿y en qué momento se pierde la nacionalidad? ¿Se puede perder? Si nos puede dar un ejemplo. Por ejemplo, podría renunciarse expresamente a ella. Si usted, por ejemplo, va a otro país, ¿verdad? Y finca ahí sus intereses. Y con el tiempo, pues usted desea adquirir la nacionalidad de ese país. Pero resulta que como lo relacionado con la nacionalidad, se rige por la ley del país en que se está adquiriendo. Entonces, este propio país tendrá sus propias determinaciones legales. Y póngale que por un ejemplo, ¿verdad? Digan, bueno, si usted quiere adquirir nuestra nacionalidad o mi nacionalidad, renuncie a la nacionalidad que usted tiene, ¿verdad? Entonces usted en ese caso, por tal de adquirir nacionalidad de ese país, porque ahí le conviene, ahí afincó sus intereses, tal vez hasta tenga su familia ahí, ¿verdad? Dice, bueno, voy a renunciar a la ciudad guatemalteca para adquirir esa nacionalidad, porque la ley de ese país así me lo exige. Ese es un caso que usted puede perder la nacionalidad. Gracias, Lic. Bueno, bien, entonces ven, esta situación pues es bastante... la situación relacionada con la nacionalidad es bastante dinámica, ¿verdad? Porque se adquiere, se mantiene, se pierde y también se puede recobrar. Pero nuestra Constitución, como ustedes ven, también habla de naturalización. Dice nuestra Constitución, son guatemaltecos, pero no dice origen, ¿verdad? Quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Nuestra ley reconoce dos clases de naturalización. Uno, la naturalización concesiva y la naturalización declaratoria.
la naturalización concesiva y la naturalización declaratoria. Y fíjense lo que dice en el artículo 32. La naturalización concesiva se basa en el inciso 2 del artículo 7 de la Constitución. No es esta, ¿verdad? Si ustedes van a esta, no van a encontrar absolutamente nada relacionado con la naturalización. Es la Constitución anterior, la derogada, ¿verdad? La que derogó el Estatuto Fundamental de Gobierno, ¿verdad? Esa Constitución, ¿verdad? Entonces, dice la concesiva, se basa en el inciso 2 del artículo 7 de la Constitución y puede obtenerla todo extranjero, salvo las excepciones que esta ley establece, siendo potestativo el Ejecutivo en todo caso otorgarla o no. No hay obligación de otorgar, no hay obligación. Como le digo, es una manifestación de soberanía. La naturalización concesiva se solicitará ante gobernaciones departamentales, fíjense ustedes, gobernaciones departamentales. Es decir, que el gobernador autoriza desfiles, autoriza ferias, autoriza manifestaciones y también pues participa en la naturalización. Me siento muy desubicada aquí, ¿verdad? Ahí se sustancia el expediente, ¿ves? En la gobernación. Y podrá concederse en cualquiera de los casos siguientes. Por tener el peticionario domicilio en la República y haber residido durante los 5 años inmediatamente anteriores. Siempre que subiera, hay requisitos, ¿verdad? Por tener sí, compañero Cristian no vive en el... Hay que preguntar, bueno. Por tener el peticionario de domicilio en la República de haber residido en ella periodos que sumados dan 10 años o más. Y aquí pues dice, ¿verdad? ¿Qué casos se puede dar? Y continúa aquí pues todo lo relacionado con su trámite, ¿verdad? Y en el artículo 40 empieza, o capítulo 5, ¿verdad? Comienza lo que se refiere a naturalización declaratoria. La naturalización declaratoria se adquiere en virtud de los establecidos en los incisos 3, 0, 4, 5, 6 y 7 del artículo 7 de la Constitución. Busquemos, ¿verdad? La lectura de ese artículo constitucional, de esa Constitución, les va a aclarar muchísimo este tema. Yo les recomiendo que lo busquen. Ahora es fácil, pues en la Constitución, ustedes, en la computadora pueden ustedes buscar la Constitución y ahí va a salir. O a los que tengan pues el digesto constitucional, un tomo muy, muy importante, tiene la recopilación de todas las constituciones que hemos tenido, ¿verdad? Desde 1821 hasta acá, ¿verdad? O hasta donde ustedes cuenten, donde esté actualizada. Ahora, yo les pido como deber una cuestión, que analicen lo que es la naturalización concesiva y lo que es la naturalización declaratoria. Por favor, me establecen como mínimo una diferencia entre ambas. Porque por lo están diferentes, la concesiva y la declaratoria, ¿verdad? Incluso en la propia término de la palabra vemos que el tiempo es diferente para una y otra, ¿verdad? Pero yo sí quiero que analicen cuál es la diferencia fundamental entre una y otra. Bien, compañeros, solo para empezar, ¿verdad? En la introducción de los temas, vamos a quedarnos aquí para que ustedes puedan acomodarse para la otra clase. Y continuamos, si Dios lo permite, el día viernes. Pero no sé, va a ser viernes, sí.
Para el otro viernes no sé cómo vamos a estar con la cuestión del asueto, porque el 15 de septiembre es el jueves. Si lo corren para el viernes, obviamente no van a haber clases, pero vamos a estar pendientes de ello. Por el momento, pues, cuando tengamos oportunidad, pues vamos a tener clases, ¿verdad? Así que les agradezco mucho su atención, compañeros. Y con el permiso de ustedes, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. retiro. Buenas noches, Feliz licenciado. noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.